día para todos. Pónganme una manito por ahí para ver, para yo saber si están viendo la pantalla. El título de recta. Bueno, dale. Listo, gracias. Bueno, seguimos con variedades lineales. Recuerden que este tema es muy importante porque lo había dicho al comienzo, digamos que es un tema que integra bastantes cosas de las que habíamos visto. O sea, es un concepto bastante integrador, por así decirlo, de temas que nosotros abordamos en la materia. Por ejemplo, el caso de las rectas, no es suficiente con el concepto de función como para caracterizar a todas las rectas del plano R2, ¿no? Porque aquellas rectas que son de ecuación x igual a p número real, es decir, son perpendiculares al eje X y su gráfica es paralela al eje Y, no son gráficas de funciones. Entonces uno dice, bueno, pero ¿y entonces qué son? ¿Sí? Entonces tiene que haber un objeto matemático que pueda eh, caracterizar o conceptualizar o por medio del cual se pueda definir ese tipo de rectas, ¿no? Las perpendiculares al eje X. Por otra parte, cuando hablamos de sistemas homogéneos, sistemas de ecuaciones, de m ecuaciones lineales con n incógnitas que son homogéneas, las soluciones de esos sistemas son subespacios. ¿Sí? Sí, por ejemplo, si tenemos un sistema de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas, que son las clásicas que ustedes resolvían en el secundario y esas cosas, eh, cuando yo intercepto dos rectas, perdón, cuando resuelvo un sistema formado por las ecuaciones de dos rectas en el plano R2, entonces ahí el sistema puede tener una sola solución en el caso de que las rectas sean perpendiculares, se corten en un solo punto. Pueden tener dos soluciones, perdón, pueden tener infinitas soluciones si las rectas son coincidentes, o no pueden tener, no, no necesariamente tiene solución, digamos. O sea, ahora, si es un sistema homogéneo, las soluciones son subespacios, ¿no es cierto? Entonces, evidentemente, si se cortan en un punto, se cortan en el origen. Eh, el asunto es que cuando los sistemas no son homogéneos, es decir, los términos independientes son distintos de cero, ya las soluciones no son subespacios. Entonces, otra vez, ¿qué son? Bueno, son variedades lineales. El caso de las rectas en el plano que no pasan por el origen, ya vimos varios ejemplos y esas cosas. Eh, el caso de los planos en R3, por ejemplo, que no pasan por el origen, que tienen un plano paralelo que pasa por el origen, ¿sí? Que es el subespacio paralelo, digamos, ¿no? Entonces, fíjense en la importancia de este tema de las variedades lineales. Les comento esto porque en las clases anteriores no me estuvieron respondiendo las preguntas y les vi como un poco, a lo mejor ya están cansados y no están siguiendo bien las cosas, pero bueno, por si alguno está como muy perdido, digamos, les explico de esta forma. Sí, ¿Puede repetir cuando dijo cuando un sistema no es homogéneo, las soluciones son? variedades lineales. Cuando un sistema de m ecuaciones lineales con n incógnita no es homogéneo, es decir, los temas independientes no son ceros todos, entonces uno resuelve ese sistema y ¿qué encuentra como solución? Encuentra una recta
en el plano o en el espacio, o encuentra un plano, ¿no? Entonces esas son variedades lineales. Y si no es homogéneo, esas rectas y esos planos no pasan por el origen. Por eso es que son variedades lineales, ¿no? Las variedades lineales no pasan por el origen. Son conjuntos cuyas gráficas son rectas y planos que no pasan por el origen, ¿no? Bueno, entonces ahora vamos a ver la ecuación de la recta que pasa por dos puntos. La recta que pasa por dos puntos tiene una ecuación conocida, ¿no es cierto? Que están a lo mejor ya ustedes estudiaron en alguna parte del práctico, o si no, están en cualquier libro de secundaria. Es un tema clásico, digamos. ¿Cómo se ve eso en términos de variedades lineales? Sean dos puntos P y Q de R2. Acuérdense que si son puntos de R2 pueden ser vistos como vectores también, ¿no? Vectores con origen en el origen de coordenada y extremo en esos puntos. Bueno, en principio afirmamos, digamos, o decretamos que la recta R que pasa por los puntos P y Q en términos de variedad lineal va a ser igual a Q, ¿sí?, al vector Q más el subespacio generado por el vector P menos Q. Y bueno, una vez que afirmamos eso, o el conjunto generador a partir del vector P menos Q, ¿no? Una vez que decretamos que eso es así o afirmamos que eso es así, hay que justificarlo, ¿cierto? Entonces, la dimensión de la recta que pasa por dos puntos P y Q, habíamos dicho que la dimensión de la variedad lineal es la misma que la dimensión del subespacio paralelo, ¿sí? Es decir, del subespacio paralelo a la variedad lineal que pasa por el origen, porque es subespacio, digamos. Acuérdense que la primera condición para que sea subespacio es que el vector nulo pertenezca al conjunto. Entonces, la dimensión de P menos Q es un vector, digamos. Es un vector, Q es un vector que se representan eh, sobre una recta, ¿no es cierto? Entonces la dimensión es 1. Por lo tanto, es una primera condición que se cumple, ¿no? Por otro lado, al punto P o al vector P lo podemos escribir como P más Q menos Q, porque Q menos Q es el vector nulo, digamos. Entonces me queda P nulo. Esto va a ser igual a Q de acá, ¿no? O sea, junto P menos Q, queda esto, Q más P menos Q, y P menos Q, seguro, es casi obvio, digamos, que pertenece al subespacio generado por el mismo. O sea, P menos Q es un vector porque resta de dos vectores. Un vector, obviamente, pertenece al subespacio generado por el mismo. Entonces, por eso decimos que ese punto P, que se puede escribir como Q más P menos Q, pertenece a ese subespacio. Por lo tanto, pertenece a la recta que pasa por los puntos PQ. Entonces, lo que tenemos que ver es que los dos puntos pertenezcan a la recta, porque justamente estamos viendo la ecuación de la recta que pasa por dos puntos. Obvio que los dos puntos tienen que pertenecer a la recta, ¿no?
El punto o el vector Q puede escribirse como Q más 0 por P menos Q. Y eso pertenece seguramente, porque 0 por P menos Q es 0, se queda en el origen de su espacio, ¿no? Acuérdense que el conjunto formado por el origen, por el vector nulo, digamos, es subespacio también. Por lo tanto, pertenece al subespacio generado por el conjunto P menos Q, generado por ese vector, digamos. Pero, profe, P y Q son vectores o puntos. ¿Cómo? No entiendo. ¿Cómo Eso lo dije, como lo podés ver de las dos maneras. Lo podés ver como punto de R2, pero esos puntos de R2 son extremos de vectores que tienen origen coordenada y extremo en ese punto, digamos. De cualquiera de las dos maneras se lo puede ver. Entonces, porque Q pertenece a esa variedad lineal, que es justamente la recta, la ecuación de la recta R, la variedad lineal, la recta R escrita como variedad lineal, digamos. Entonces, con eso se muestra que tanto P como Q pertenecen a la recta que pasa por eso. Bueno, ahora, para obtener la ecuación de la recta y hacer lo mismo que habíamos visto para la clase pasada, ecuación vectorial, simétrica, paramétrica, explícita, implícita, vamos a hacer lo mismo ahora para el caso de la recta que pasa por dos puntos. Para ello, como P y Q pertenecen a R2, son puntos de R2 y extremos de segmentos que tienen origen en el origen de coordenadas, a P lo voy a escribir en términos de sus coordenadas x sub p e y sub p. Y a Q, en términos también de sus coordenadas, xq e iq. Si xp es igual a xq, o sea, si las dos primeras componentes son iguales, y las segundas componentes también son iguales, resulta la ecuación de la recta x igual a xp, esa es la ecuación de la recta R, o bien y igual a ip, que también puede ser las ecuaciones. Ese es un caso particular, en el caso de que las primeras componentes de los puntos P y Q sean los mismos, o las segundas componentes sean iguales. En el caso de que las dos componentes sean distintas, ahí acuérdense que hay una conjunción acá, ¿no? Entonces, si las componentes son distintas, las ecuaciones paramétricas son x es igual a x sub q más lambda por xp menos xq. ¿Sí? Iba a ser igual a i sub q más lambda por ip menos iq, donde lambda es un número real. Esas son las ecuaciones paramétricas que se pueden asociar, digamos, a lo que ya habíamos visto en la clase pasada de ecuaciones paramétricas de la recta. Acuérdense que las ecuaciones paramétricas de la recta comunes, digamos, que deducíamos de la ecuación vectorial, la clase pasada es x es igual a x más lambda por i. Y acá lo que pasa es que, como pasa por dos puntos, entonces tenemos esta partecita acá que en realidad no es un solo número, sino la resta, digamos, de dos cosas. Entonces esas son las ecuaciones paramétricas, y haciendo lo mismo que hacíamos en la clase pasada, a ver un poquito le voy a mostrar porque si no a lo mejor están perdidos. Acá, a esto me refiero. La clase pasada estábamos haciendo esto. Estas son las ecuaciones paramétricas de la recta. X es igual a A más lambda por X sub B. Lo que pasa es que la recta, las comunes pasan por un solo punto, digamos. X sub B e Y sub B. ¿Sí? Y ahí teníamos las ecuaciones paramétricas la clase pasada, ¿no? Despejábamos lambda, encontrábamos otras ecuaciones,
y después así avanzábamos, ¿no es cierto? Con el pasaje de término íbamos obteniendo todas las otras ecuaciones. Bueno, acá es lo mismo. Acá vamos a hacer el mismo recorrido. Fíjense que estas ecuaciones paramétricas son parecidas a las que ya habíamos visto, pero como ahora la recta pasa por dos puntos, por eso es que aparece acá, en lugar de x sub b e y sub b, en lugar de x sub b acá y de y sub b acá, aparecen xp menos xq y acá ip menos iq, porque pasan por dos puntos. Bueno, de acá despejando lambda, me queda x y este xq que está sumando, pasa restando, y lambda está multiplicando por xp menos xq, por lo tanto pasa a dividir xp menos xq. Despejando lambda de ambas ecuaciones del sistema, como la lambda igual a lambda, entonces sus expresiones de ambas ecuaciones resultan iguales. Y ahora, despejando i menos iq es igual a todo lo que está en el primer miembro, es decir, xp menos xq sobre xp menos xq, y este ip menos iq, que en este miembro estaba dividiendo, pasa arriba porque pasa a multiplicar. De esa manera, con un solo pasaje de término, obtenemos la ecuación, digamos, de la recta que pasa por dos puntos y que tiene pendiente a este número que está acá, porque es un número, acuérdense que son las componentes de un vector, ip menos iq, restamos y me da un número, xp menos xq, restamos y me da un número. El cociente de números es un número porque recuerden que estamos trabajando siempre en el ámbito de un espacio vectorial, por lo tanto estamos hablando de elementos que son de los K, sobre el cual se define un espacio vectorial, es un cuerpo, ¿no es cierto? Entonces está garantizado de que exista el cociente entre los elementos del cuerpo. Por lo tanto me queda esta ecuación que contiene al punto Q, ¿sí? Y que se conoce su pendiente, que es m. Este número lo vamos a llamar m, entonces de la ecuación anterior, acá, y me va a quedar i menos iq es igual a m por x menos xp. Iq, perdón. Que es esta ecuación que está acá, que es la ecuación de la recta que pasa por un punto, por el punto Q, porque ahí solamente aparecen xq e iq, y se conoce la pendiente. ¿Sí? Entonces, por Q pasan infinitas rectas. Por un punto pasan infinitas rectas, ¿no? Tantas como números reales existen. ¿Sí? Porque porque m puede ser cualquier número real. Y entonces la ecuación de las de recta, o sea, A viene de luz, como de infinitos rayos, digamos, de luz, va a ser i menos iq es igual a m por x menos x. O sea, si yo tengo, por ejemplo, el sistema xy, y acá tengo un punto cualquiera, ¿sí? Tengo, por ejemplo, esta recta, ¿sí? Cualquiera de esas rectas. Son infinitas, cambian en la pendiente. Por supuesto que este punto que está acá, ese punto por el que pasan todos, tiene componentes xp, perdón, xq, en realidad se llama cuerpo, xq e iq. Bueno, ¿cómo se define el ángulo entre dos rectas?
sean R y M dos rectas del plano, B y U dos puntos de R2, o también acuérdense que pueden ser, son vectores, tales que W de R es el subespacio generado por B y W de M es el subespacio generado por U. ¿Sí? O sea, ahí vieron que U y B son dos puntos de R2, esto U y B hay que mirarlo como vectores, porque con un punto no se genera nada, digamos. O sea, si yo tengo un punto ahí, si no lo veo como vector, porque cuando uno habla de generar algo, es porque se hace una combinación lineal. Generar un punto de un plano, de un espacio, se hace a partir de un vector y la multiplicación de ese vector por un escalar del cuerpo, ¿no? Si tenemos un solo vector, al multiplicar por un escalar, el vector se agranda, se achica, se hace cero, se va hacia un sentido, va hacia el sentido contrario. Esto ya saben porque ya habíamos visto y hablado bastante de eso. Por lo tanto, si bien se dice, digo por la pregunta que hizo un muchacho recién, y hablamos de puntos U y B, en realidad también estamos hablando de vectores, ¿no? Entonces, la amplitud del ángulo que forman R y M, que escribimos alfa de RM, es lo mismo que la amplitud de los subespacios, ¿sí? Los espacios paralelos, ¿no? Y eso se define como el arco coseno del producto escalar entre U y B sobre el módulo, la norma de U, por el módulo o la norma de B. ¿Lo puede intentar graficar, profe? ¿Cómo? Puede intentar graficar, tipo, haciendo los ejes. Es sencillo esto. Tengo dos rectas que se cortan en un punto. Este es el ángulo que forma entre las dos rectas. Para eso lo que se hace es dibujar su espacio paralelo a través de no vectores, digamos. O sea, hallo el subespacio paralelo a esa recta. Obviamente su espacio pasa por el origen. El subespacio paralelo a esta otra. Ese subespacio está generado por un vector U y un vector B que tengo acá. ¿Sí? Entonces, eh, este ángulo que está acá, que lo vamos a llamar alfa, ¿sí? El ángulo entre dos rectas es lo mismo que el ángulo entre los vectores U y B, que son generadores de los dos subespacios paralelos a las dos rectas. ¿Estamos? Bueno, ahora vamos a hacer todo el mismo recorrido, pero en el espacio. Bueno, en el espacio tenemos rectas, como en el plano. En el plano solamente tenemos rectas. El plano XY, por ejemplo, no hay otro plano, porque los planos son conjuntos infinitos puntos, digamos, entonces no tiene sentido
en el plano R2 estudiar cosas de plano, porque para eso estudiamos cosas del plano R2. Ahora, en R3, en el espacio tridimensional con ejes X y Z, digamos, ahí sí estudiamos rectas, pero también planos, porque en R3 hay infinitos planos. Por ejemplo, está el plano XY, el plano XZ, el plano YZ, que son los tres planos principales, digamos, que conforman el espacio R3. Te estoy diciendo esto, ¿no? A ver, en R3 ya estamos en esta situación. Ya, este es el eje X, este es el eje Y, y este es el eje Z. Bueno, tenemos el plano, este plano que es el plano YZ, tenemos este otro plano que es el plano X, y tenemos este otro plano que es el plano YZ. Ahí tenemos un librito abierto, las dos caras del libro forman plano YZ y XZ, y la mesa donde se apoya el libro, el plano XY. ¿Mm? Entonces ahí, en el espacio, ya hay tres planos ya, o sea, hay que caracterizar los planos. Pero también están, por ejemplo, estos otros planos, hay infinitos planos. Por ejemplo, este, que voy a dibujar acá, ese es otro plano, por ejemplo. O por ejemplo, este otro, ese es otro plano. O sea, en el espacio R3 hay rectas y planos. Por lo tanto, está bueno que caractericemos a las rectas y a los planos. Por eso es que ahora en el espacio, en R3, vamos a empezar a hablar tanto de rectas como de planos. Y en lo que habíamos visto en el plano R2, recuerden que solamente hablábamos de rectas, ¿no? Ah, bueno, estaba por perder. Bueno, la ecuación vectorial del plano, sean V y W pertenecientes a R3, tres puntos de R3, o también recuerden que lo podemos ver como vectores, tres vectores de R3, y pi perteneciente a R3, ¿sí? Una variedad lineal de R3. Fíjense cómo el concepto de variedades lineales permite caracterizar o identificar conjuntos o subconjuntos, tanto de R2 como de R3 y demás dimensiones también. De tal manera que la dimensión de pi es igual a 2. ¿Por qué la dimensión de pi es igual a 2? Porque para generar, acuérdense que para definir la dimensión de un espacio vectorial hace falta determinar la cantidad de vectores que forman una base. ¿Sí? Y para eh, generar todo un plano, imposible que un plano se pueda generar con un solo vector. O con un solo vector solamente se puede generar una recta, porque la recta, el vector se multiplica, se hace una combinación lineal con un escalar alfa, por ejemplo, pero todo eso se queda sobre una recta que contiene a ese vector. Para el plano hacen falta dos vectores. O sea, dos vectores linealmente independientes generan el plano R2. Un plano cualquiera, digamos. ¿Sí? En el caso de los vectores canónicos, por ejemplo, el vector I de componente 1, 0 y el vector J de componente 0, 1, esos son vectores canónicos, son perpendiculares, y con esos dos vectores generamos todo R2. O sea, esos dos vectores forman una base de R2. ¿Vieron cómo se integra todo acá? No es que uno estudia, por ejemplo, un tema y después ya se olvida ese tema y después pasa a otro y se olvida. No, no, no.
hay que recordar todo y repasar todo, porque ahora, por ejemplo, estamos recordando el concepto de base. Sistema generador, vectores linealmente independientes, etcétera, cosa que ya habíamos visto. Bueno, entonces por eso decimos que la dimensión de pi es igual a 2. Y pi escrito como variedad lineal, fíjense cómo es. Pi va a ser igual al punto W o al vector W más el subespacio paralelo a pi, a la variedad lineal pi, formado o generado por los vectores u y b. Como la dimensión de pi es 2, u y b son linealmente independientes, claro, porque u y b forman una base, ¿no? que genera todo el plano, a través de la cual se genera el plano, ¿no? Entonces la ecuación vectorial es esta que estamos viendo acá. Obviamente que es la misma que la ecuación vectorial de la recta, pero con la recta, la ecuación de la vectorial de la recta como era, P es igual a W más lambda por U. Nada, y ahí terminado, porque necesitábamos solamente un vector para generar una recta. Para generar un plano, para hablar de un plano necesitamos dos vectores. Por eso que acá en la ecuación vectorial aparece, muy parecida a la ecuación vectorial de la recta, pero aparece W es igual, o P, perdón, la ecuación del plano, es W más un número real lambda por el vector U, más un número real mu. La U así con una patita más larga se dice mu, es la letra mu. Mu por el vector B, donde lambda y mu pertenecen a eso. Por ejemplo, si W es menos 1, 0 y 2, y U es 2, 1, 3, y B es menos 2, 3, menos 1, reemplazamos nomás en esta fórmula, B va a ser menos 1, 0, menos 2, más lambda por U, más mu por B, y esa es la ecuación vectorial del plano. Y ahora seguimos otra vez con el mismo recorrido que hacíamos. Si el punto P tiene coordenadas X y Z, siendo pi el plano de ecuación, la ecuación vectorial, ¿no? Que está en la filmina anterior, P va a ser igual a W más lambda por U más mu por B, ¿no? ¿Qué sería P? A ver si me siguen. Vamos a empezar por una pregunta más fácil. ¿Qué es U? ¿Qué son U y B? Vectores ¿Qué es lambda por U y qué es lambda por B? son los escalares. Vectores. No, no. Lambda por 1 es un escalar. Un escalar multiplicado por el vector. Muy bien. ¿Y qué pasa con un escalar multiplicado por un vector? ¿Qué hace? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede cuando a un escalar le multiplico por un vector? Genera un subespacio, ¿no? Un poco antes, Un subconjunto. ¿no? Este vector se modifica, se genera un nuevo. Aquí está muy bien. Estoy diciendo, a un vector le multiplico por un escalar, fue la pregunta, no por infinitos escalares ni nada de eso, ni combinación lineal ni nada. Por un escalar. El vector se modifica. ¿Cómo se modifica? ¿Cómo se modifica? Cuando un vector multiplica por un escalar, ¿qué es lo que ustedes dicen se modifica? Forma otro vector, ¿no? Exacto, se transforma en otro vector, ¿con qué características? Que no cambia su dirección tampoco. Exacto, muy bien, que no cambia su dirección. ¿Y qué pasa con el módulo y el sentido? El módulo y el sentido sí varían. Ajá, ¿cómo varía?
en función del escalar. Ajá, ¿cómo? Ahí uno dice, si el escalar es de tal cosa, pasa tal cosa, así hay que decir, pues, si no es muy... El módulo que gráficamente se lo ve como el largo y el sentido que es si en positivo cambia a negativo. ¿Cómo es cambia negativo si es positivo? ¿Qué pasa si le multiplico por un escalar negativo al vector? ¿Qué es lo que pasa con el vector? Cambia de sentido, ¿no? A eso me refería, me confundí. Está bien. Está medio entrecortado, me parece, no sé si soy yo nomás, no, lo estoy escuchando bien. Bueno, eso es, está bien todo esto, pero cuando yo a lambda por u y mu por b le sumo, estoy utilizando la regla del paralelogramo que yo le había dicho ya que la revisen, que la miren de los libros de secundaria, cómo se suman vectores. Entonces, lambda por u y mu por b es una combinación lineal de dos vectores, que son u y b. Y eso me genera otro vector, que si le sumo w, me está generando otro vector. Entonces, P es cualquier punto, ¿qué es lo que representa P, que fue la pregunta, ¿no? P es un punto de R3 por el cual va a pasar la variedad lineal, que es el plano, ¿no? O sea, para que el plano pase por el punto P, yo le tengo que sumar el vector W. Y hagan en su cabecita, dibujen ahí o imagínense un plano que pasa por el origen. A ver si es que puedo graficar. Yo no soy tan bueno graficando, pero a ver si me sale a ver. Bueno, por acá tenemos X y, y por acá tenemos... Entonces, tenemos un plano que pasa por el origen. ¿Ese plano qué es? ¿Un subespacio o una variedad lineal? Un subespacio. Espacio porque pasa por el origen, ¿no? Entonces, si yo no quiero que pase por el origen, quiero que pase por el punto W. Entonces, por ejemplo, este punto que está acá, lo traslado según el vector. A ver, vamos a usar otro color. Por ejemplo, el origen lo traslado según este vector que es el vector W. Bueno, también, por ejemplo, este otro punto es lo mismo que para la recta, ¿no? Entre el subespacio paralelo y la recta, ¿no? Lo traslado también según el vector W.
Entonces acá voy a tener la variedad lineal, ¿sí? A ver si me permite hacer. No. Entonces, el plano que pasa por ese punto ya no sería un subespacio, Por supuesto que no. Es una variedad sería lineal. una variedad lineal. Ok, gracias. La variedad lineal representada por el plano azul que tiene su espacio paralelo, el plano en rojo. Ah, bueno, ¿Puedes repetir? la variedad lineal que tiene como gráfica el plano azul, que es paralelo, digamos, al subespacio paralelo, cuyo gráfico es el plano rojo. Me da la impresión que con esto entienden bien la diferencia entre subespacio y variedad lineal, ¿no? Sí, hasta que es paralelo también. Claro, por eso, pero eso acuérdense que ya habíamos visto para rectas. A ver, les voy a mostrar. Miren miren cómo habíamos hecho en el principio para recta, de que comenzó este tema. ¿Cómo definimos la variedad lineal? Una variedad lineal m es igual a más x, donde x pertenece a S, es un vector, digamos, que pertenece a su espacio paralelo a M, porque S es su espacio paralelo a M. Entonces lo que acá estamos haciendo es sumar un vector más otro vector que pertenece a su espacio paralelo. Y esto es lo que pasaba acá, fíjense lo que pasaba. Yo tenía el subespacio paralelo, que es, miren la ecuación del subespacio paralelo. Subespacio paralelo, la recta igual a 2x. Y a ese subespacio le sumo el punto, creo que el punto 0,3, con todos los puntos de la recta igual a 2x, traslado a partir del vector 0,3 y me aparece la variedad lineal. O sea, este del origen, ay, qué feo me salió esto. Traslado con este vector 0,3. Este otro punto con el mismo vector 0,3. Este otro punto con el mismo vector 0,3. Este otro punto con el mismo vector 0,3. Entonces, aparece ahí la variedad lineal, que es una recta que no pasa obvio por el origen, es paralela al subespacio que obviamente pasa por el origen, por definición de subespacio. ¿Sí? La variedad lineal es la recta roja y el subespacio paralelo a esa variedad lineal es la recta azul. O sea que la recta roja sería la variedad lineal ahí. Bueno, entonces eso mismo es lo que hacemos así, hago acá, ¿no? La variedad lineal, la azul, en su espacio, el plano rojo. Bueno, bueno, entonces ahí, si el punto P le ponemos, hacemos exactamente lo mismo que ya veníamos haciendo.
Y al punto P lo reemplazamos por X y Z, que son sus coordenadas. Y también a U, a B y a W a U lo reemplazamos por sus coordenadas U1, U2, U3. Y a B, B1, B2 y B3, de la misma manera que veníamos trabajando, obtenemos las ecuaciones paramétricas del plano pi, que son esas, ¿no? Reemplazando, según el ejemplo que vimos anteriormente, quedan estas ecuaciones paramétricas. Paramétricas porque dependen de los parámetros lambda y mu, que son números reales. Después, de la misma manera, y es que, por ejemplo, a ver, despejamos, sacamos A, B y C, pasamos al otro miembro. Entonces me queda, en la primera ecuación, por ejemplo, me queda lambda U1 más lambda B1 es igual a X menos A. Y de la misma manera, con las otras dos, entonces me queda lambda por U1 más mu por B1 es X menos A. Lambda por mu2 más u por B2 es Y menos B. Y lambda por U3 más mu por B3 es Z menos E. Como los vectores U y B son linealmente independientes, eso ya lo dijimos al principio, acá aparecen conocimientos de sistema de ecuaciones. Entonces, el rango de la matriz ampliada A' con los términos independientes, ¿no? O sea, ¿cuál sería la matriz original? Sería, la matriz del sistema es esta. Si a esa matriz del sistema le agrego los términos independientes, obtengo la matriz ampliada. Entonces, como U y B son linealmente independientes, el rango de la matriz ampliada se llama A', venimos llamando A' desde hace mucho ya, es 2, es decir, menor que su orden. ¿Por qué? Porque esta es de orden 3, ¿no? Porque tiene 3 ecuaciones, 3 incógnitas. En consecuencia, A' no es inversible, o sea, la matriz ampliada no admite inversa. Y por lo tanto, el determinante, si no admite inversa, lo habrán visto también en el práctico, vimos también en la teoría, el determinante es 0, ¿no? Por lo tanto, armamos el determinante de la matriz ampliada con los elementos. La primera columna va a ser U1, U2 y U3. La segunda va a ser B1, B2 y B3. Y como consideramos la matriz ampliada, la tercera columna va a ser la de los términos independientes. Acuérdense que X menos A es un número, es un término independiente. Lo mismo que Y menos B y Z menos C. Desarrollamos el determinante o resolvemos el determinante por el desarrollo de una fila que habíamos visto ya, ¿no es cierto? Acuérdense que cómo se hace esto. Esperen un ratito, les voy a recordar porque ya saben esto, ¿no? Ya habíamos visto. ¿Cómo se hace por la resolución del desarrollo de determinante por el método de desarrollo de una fila? Tacho la primera y la segunda. Fila 1, columna 3. Entonces va menos 1 a la 1 más 3, que define el signo. Ahí es positivo porque menos 1 a la cuarta es positivo. El elemento que se llama pivot, que está en la intersección de la columna y la fila que taché, es X menos A, multiplicado por el determinante que queda. O sea, si tacho la primera fila y la tercera columna, el determinante que queda es U2, B2, U3, B3. U2, B2, U3, B3. Luego, más menos 1 a la 2 más 3. Y ahora lo que tacho es la segunda fila y la tercera columna. Por lo tanto, me queda I menos B multiplicado por U1, B1, U3, B3. Luego tacho la primera fila,
la tercera columna y me queda Z menos C por el determinante que me queda U1B1, U2B2. Y eso es igual a 0. Esto acá empieza con 1 más 3, después 2 más 3, después 3 más 3, ¿cierto? Eso solamente define. Si lo queremos hacer así, miramos el primer signo que es, en este caso, positivo. Si el primero es positivo, seguro el segundo es negativo. Si el segundo es negativo, seguro el tercero es positivo. Entonces no hace falta hacer con menos 1, sino se puede poner directamente así. Bueno, entonces lo único que hacemos ahora es reemplazar por número estas cosas. Es, a ver, x menos a, y este determinante u2, b2, u3, b3 lo llamo a. Al otro determinante lo llamo b. Porque no importa que sea negativo, porque que tenga este signo negativo acá adelante no interfiere en nada, porque igual es un número real, ¿no? Y al otro determinante lo llamo c. Entonces esto me va a quedar ax más bi más cz, ya distribuyendo, ¿no? Acá. X por a menos a por a. Y por b menos bb. ZC menos cc es igual a ax punto, primero pongo la x, la y, la z. bi más cz, y todo esto son números que no tienen la incógnita x y z, ¿no? Son números. Por lo tanto, recuérdense que estamos trabajando sobre elementos de un cuerpo, por lo tanto esa multiplicación de números, recta de números y todas esas cosas, son números. Entonces me va a quedar ahí, en lugar de poner todo esto que está en rojo acá, le pongo nombre de, y me queda ax más bi más cz más d es igual a 0, y esa es la ecuación implícita o general del plano pi. Acuérdense que cuando hablábamos de recta, la ecuación era ax más bi más d igual a 0, no estaba el cz acá, cuando hablábamos de recta del plano. Bueno, un ejemplo, el plano, esto lo van a trabajar en el práctico, el plano pi es escrito como variedad lineal e-102 más el subespacio generado por estos dos vectores, digamos 2, 1, 3 y menos 2, 3, menos 1. ¿Cómo obtengo la ecuación general? Y bueno, armo A, B y C y D con los determinantes que tenía. Acuérdense que por acá arriba habíamos visto, por ejemplo, que A era U2, B2, U3, B3. Acá tiene el valor de B, también tiene el valor de C, y tiene el valor de D, que es menos A, menos BB, menos CC. Reemplazando nomás esos valores y calculando los determinantes y esas cosas, nos dan los números que van a ser los coeficientes. A va a ser el coeficiente de X. A me dio acá menos 10. Entonces me va a quedar menos 10X menos 4Y más 8Z, D da menos 26 igual a 0. Y bueno, ahí puedo, como hay muchos negativos ahí, puedo multiplicar por ambos miembros por menos, y entonces la mayoría me quedan positivos. No cambien de signo, multiplicando ambos miembros por menos 1, digamos. Entonces queda 10x más 4y menos 8z más 26 igual a 0. El 0 acá, en lugar de poner acá, ya lo puse acá, ¿no? Bueno, algunas observaciones. Si pi es un plano cuya ecuación implícita es ax más bi más cz más d igual a 0, si a y b y c son iguales a 0, entonces debe ser d igual a 0. Y pi es todo el espacio. ¿Sí? O sea, si yo pongo d igual a 0, estoy hablando de la ecuación de todo el espacio R3. Esto contradice la hipótesis con la que venimos trabajando de que la dimensión de pi es 2. En consecuencia, no pueden ser todos los elementos 0.
¿sí? O sea, acuérdense que acá hay una conjunción, perdón, una disjunción. Entonces, o es A distinto de cero, o es B, o es C. Uno al menos tiene que ser distinto de cero. Pueden ser de a dos distintos de cero. O los tres pueden ser distintos de cero. ¿Sí? En todos los casos estoy hablando que es uno distinto de cero. O es A distinto de cero, o es B, o es C. O si son de a dos, o si los tres son distintos de cero, estoy hablando de la ecuación del plano. Lo que no puede pasar es que los tres sean cero, como es en este caso, ¿no? Esto es lo que no puede pasar. Bueno, le dejo pensando en esa, para no ir tan rápido y para que ustedes también se pongan a analizar, pensar en algo. Vean a ver cómo de la ecuación general, que es la que acabamos de determinar, cómo se obtienen, por ejemplo, las ecuaciones paramétricas. En 5 minutos le voy a pedir a alguien que me explique.
Bueno, a ver, alguien que me quiera explicar esto que leyó. ¿Nadie me puede explicar? Bueno, eh, em, estas son las ecuaciones paramétricas del plano pi, estas que están acá. Y se hace eso despejando una incógnita. Pero obviamente que se despeja la incógnita cuyo coeficiente, digamos, es distinto de cero, porque si es cero desaparece la incógnita. Al no estar el coeficiente desaparece la incógnita también. Entonces, si por ejemplo c es distinto de cero, saca z, digamos, que hace z va a ser igual a paso ax, bi, todo pasa con signo negativo, y paso d al otro miembro. Y para despejar z divido todo por c, entonces por eso es que me queda menos d sobre c, menos a sobre c por lambda, menos b sobre c por mu. Entonces, el plano escrito como variedad lineal se lo hace de esta manera, digamos. Va a ser 0 para x, 0 para y, menos d sobre c, queremos que pase por ese punto, ¿no? Más estos dos vectores, 1, 0, menos a sobre c, y el otro vector 0, 1, menos b sobre c. Esos espacios generados por esos dos vectores. ¿Ya? Esas son las ecuaciones paramétricas que se hace de la misma manera que venimos haciendo para la recta a partir del pasaje de términos, ¿no? Bueno, esto ya merece otra cuestión. Lo vamos a dejar para la próxima, porque acá ya hay que hacer otras cosas. Bueno, entonces la próxima clase vamos a terminar con variedades lineales ya. Que sería, a ver, el martes de la semana que viene no tenemos clase, porque es 25 de mayo, ¿no? ¿Todo bien? Sí. Bueno, el martes que viene no vamos a con variedades lineales, sino el jueves de la semana que viene. ¿Mm? Igual todavía falta para terminar la obra, así es que yo les recomiendo que... Pasa que no podemos avanzar porque acá hay mucho conocimiento de la intersección de los planos y no nos va a alcanzar el tiempo como para terminar. Y hay como 5 filminas para hacer este tema.
entonces, vayan a ver si tienen alguna pregunta para hacer sobre variedades lineales. De cualquiera de las cosas que hayamos visto. Y bueno, me avisan. Y si no tienen preguntas, se desconectan. Y el que tiene preguntas, se puede quedar y charlamos. Profe, tengo una duda. ¿Cuál es tu duda? Sí, de la última filmina que vimos, las ecuaciones paramétricas del plano, ¿Sí? en la última parte dice, entonces el subespacio paralelo de pi es este, y no entiendo por qué. O sea, como ese entonces no entiendo. Eso. Bueno, pero para eso tenés que agarrar y tenés que resolver toda esta variedad lineal. Acá está simplificado, ¿no? Ok. Fíjate, por ejemplo, estos dos vectores que planos generan y a partir de los puntos de ese, graficar ese plano. Lo que pasa es que esto es genérico, digamos, porque a veces son de la ecuación que está acá. Lo que podrías hacer, por ejemplo, es, hacer un ejemplo cualquiera, 3x menos 5y más z más 3 o menos 3 igual a 0. ¿Sí? Y ahí, por ejemplo, representar ese plano. ¿Cómo se representa, por ejemplo? Si vos haces, 3x, te doy las orientaciones para que vos puedas corroborar eso que está ahí. Si vos, por ejemplo, haces x e y igual a 0, te queda z menos 3 igual a 0. Por lo tanto, a z corta en el punto 3. En ese punto. Vamos a ver de qué plano estamos hablando. Entonces, en z, acordate que c acá, c va a ser igual, que acompaña a z, que va a ser igual a 1. A va a ser igual a 5. Y b va a ser igual a menos 5. Y d, en este caso, va a ser igual a menos 3. Menos 3. Bueno, después, si x y z valen 0, me queda menos 5 va a ser igual a menos 3. Entonces, menos 5 iba a ser igual a menos 3, menos 5 iba a ser igual a 3, iba a ser igual a menos 3 quintos. Ya. Va a estar por acá. Más o menos por acá, menos 3 quintos. Si y z valen 0, me va a quedar 3x menos 3 va a ser 0. De donde 3x va a ser igual a 3 y entonces x va a valer 1. Entonces estamos hablando de este plano. Uy, ahí me salió mal. Este plano estamos hablando. En una esquina es como que vos apoyás una hoja triangular ahí en la esquina. Querés tapar una esquina de tu casa. Entonces estamos hablando de ese plano. Y entonces, por eso te queda x igual a un número real, y va a ser un número real, y z va a ser todo eso que está ahí. Pero dependen de estos valores que tenés ahí. Eso
Vos podés corroborar nomás para este caso que efectivamente x es igual a lambda y vale mu, zeta vale todo eso que está ahí y que lo que te da es este plano. ¿Ya? Podés inclusive agarrar en función de A, B y C, tener este vector acá, o sea, el vector, por ejemplo, este primer vector va a ser 1, 0 y menos A sobre C, o sea, menos 5 sobre 1, o sea, menos 5. Acá te va a quedar 1, 0, menos 5. Y el otro vector va a ser 0, 1, menos 5 sobre 1 más 5. 0, 1, 5. Dibujar esos dos vectores, ver qué plano te genera, trasladar los puntos de ese plano en función de este vector, que en realidad va a ser el vector 0, 0, menos 1 sobre, no, D vale menos 3. Menos 3, 3 sobre 1, o sea, 0, 0, 3 sería. O sea, graficar su espacio generado por estos dos vectores, que es un plano, lo trasladas a todos los puntos de ese plano a partir de ese vector y te tiene que coincidir con estas ecuaciones paramétricas. O sea, todo ese trabajo hay que hacer, digamos. Yo no lo hago acá porque eso lo van a hacer en el práctico. ¿Alguna otra pregunta?